lavarnos las manos frecuentemente. Bueno, eso en las cárceles sabemos que es imposible. Por más que la Constitución diga que las cárceles no son para castigo, sino para hacer que muchos puedan readaptarse a la sociedad, claramente en la Argentina, desde hace siglos, son un castigo. Y en un contexto como este de pandemia, bueno, son un peligro también para quienes están allí alojados. Fíjense lo que dijo Alberto Fernández al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha dado una recomendación hace 15 o 20 días atrás de que todos los estados que suscriben el Pacto de San José de Costa Rica tengamos presente que debemos tender a asegurar la salud de los que están presos y pueden contraer el coronavirus. Y ahí recomienda desde la detención domiciliaria hasta las libertades restringidas, como pueden ser las pulseras, para tener un control sobre ellas. Los presos están presos, no es que están en cuarentena, están presos y generalmente el virus se lo lleva a algún miembro del Servicio Penitenciario Federal que salió, se contagió y lo llevó. Bueno, ahí citaba Alberto Fernández a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está recomendando salidas transitorias, no indulto general, abramos las cárceles, pero salidas transitorias, tobilleras, etcétera. Lo ideal en esta discusión es, como casi todas, no transformarlas en un River Boca, en yo tomo partido y después veo. Y mucho menos reducirlo a defiendo a delincuentes o defiendo a las víctimas. No es tan simple, es un poco más complejo. Y quizás uno pueda no tener opinión al respecto y necesita todavía un poco más de información. Por eso vamos a hablar con Roberto Gargarella, él es abogado y sociólogo. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, antes que nada, digamos, me parece, suscribo todo lo que decís, me parece que está bien orientado en lo que está diciendo. Solamente corregiría o señalaría, la Constitución dice que no son para castigo, sino para seguridad de ellos mismos, digamos, de los detenidos. Entonces, es un interesante artículo para pensar en esta época, un artículo que fue escrito en el siglo XIX. Sí, pero también dice las cárceles serán limpias, no recuerdo ahora el artículo exactamente, ¿no? Sí, pero claro, claramente, si las cárceles fueran como dice la Constitución, no tendríamos ni siquiera este problema. Si las cárceles fueran como en Noruega, hay un documental en Netflix de Michael Moore, aconsejo que lo vean. En Noruega este problema no lo están teniendo, porque cada preso tiene su habitación, sale mejor que como entran, o sea, este problema no lo tienen, a eso me refiero. Es un área sobre la cual uno, digamos, no quiere pensar. Ahora, lo que uno entiende, digamos, yo tengo una posición muy crítica sobre cómo están organizadas las cárceles y me parece razonable a la luz de lo que ha dicho la Comisión Interamericana, pero además a la luz de lo que se ha hecho en todo el mundo, porque desde Estados Unidos a Inglaterra, por una cuestión relativamente menor, por un error, pararon hace poco un plan de liberación de 4.000 detenidos y en la medida en que se realice, como se realiza en todo el mundo, se impulsa de realizar, digamos, concentrados en los presos que están con la prisión ya casi cumplida, concentrado en los presos de mayor edad, concentrado en las embarazadas, concentrados en las personas que llevan años sin condena, etcétera. Entonces, eso suena razonable. En Argentina yo creo que hay prevenciones por distintas cuestiones. Una es, hay niveles de irracionalidad que se dan también en todo el mundo cuando se piensa sobre estas cuestiones, porque muchos lo piensan, sobre todo las personas cercanas a las víctimas, como una cuestión de suma cero. Digamos, lo que ellos ganan es un cachetazo contra mí. Y no hay que ver eso así, digamos, los derechos son cuestiones independientes e individualizables, o sea, los derechos de alguien de comer, digamos, no es un insulto a ningún otro. No, ni comer, ni trabajar, que más allá de la Constitución también hay una ley, creo que era del 96, que justamente habla de el derecho de los presos de trabajar, que aparte eso es bueno para la salud mental. Pero volvemos a lo mismo, no lo llamamos para debatir acerca del estado de las cárceles, porque medio que ya lo conocemos, sino el punto de, ok, las cárceles están como están. ¿Qué hacemos mientras tanto con la cuestión de la pandemia? ¿Cómo ve usted ese tema? A eso iba, digamos, que entendiendo que, digamos, hay mucho de irracionalidad sobre cómo se piensa, también quisiera poner del otro lado algo que tenemos que pensar todos, y es que tenemos una historia de abusos en la Argentina acerca de cómo se administran los beneficios y los privilegios. Entonces, en este caso, ¿cómo administramos esa salida
reguladas de algunas personas en situaciones relativamente excepcionales. Porque si uno dice, el que va a salir es el que tiene la peor condena, o lo que estamos viendo, digamos, se aprovecha la estocada para liberar a personas cercanas al poder bajo esa excusa. Claro, eso sería inaudito. Bueno, hasta ahora yo sé que hubo la Cámara de Casación, al menos en la provincia de Buenos Aires, no sé si decir el término sería ordenó la liberación. En teoría se evaluó caso por caso, pero muchos dudan de esto y creen que hubo como un trazo grueso, como usted está diciendo, a 2.100 presos, que en general nos cuentan eran o presos que ya este año cumplían con su condena, o que ya tenían salidas transitorias, o que eran de grupos de riesgo. Suena como lo teórico muy lindo, pero es muy probable que se haya filtrado más de uno que no merecía que salga, ¿no? Más allá de que si estaban adentro, queda claro que era por algo. Es la máxima instancia, la máxima autoridad penal en Argentina, y no es una autoridad que se haya desempeñado, diría, de un modo politizado o digamos, del modo que a uno podría no gustar, digamos. Es un tribunal relativamente conservador, yo diría, muy duro en materia penal. Entonces, que la propia Cámara de Casación reconozca esto, es eso, es tratar de alinearse con un modo de pensar la cuestión que es relativamente común en todo el mundo. Insisto, lo que yo creo que ahí se combina mucha irracionalidad que está en todo el mundo sobre, bueno, el preso no tiene derechos, a reclamos razonables, que es, aquí otra vez esto va a ser una excusa para ocultar la liberación, o digamos, dar un camuflaje a la liberación de presos cercanos al poder. Claro, a ver si entendí entonces, Roberto, usted corríjame, a ver si entendí su punto de vista. ¿Está en principio de acuerdo en revisar la situación en particular y bien de cada preso? Digamos, no descarta que en el contexto de la pandemia se libere alguno de ellos, pero tiene miedo que esto sea usado políticamente y que salga alguno por ser amigo del poder. Más o menos. Digamos, pero los dos reclamos yo diría enfáticamente, no moderadamente. Uno, es obvio que tenemos una buena oportunidad para repensar una situación de desastre que se hace cotidianamente con el tema cárcel y que en todo el mundo se está repensando en este momento. ¿Por qué? Porque se quiere evitar una tragedia mayúscula, del mismo modo en que uno, digamos, se toma la cabeza sobre lo que pasa en los geriátricos, bueno, mucho peor en una cárcel. Claro. Estar allí. Entonces, eso por un lado, eso diría enfáticamente, debe revisarse. ¿Por qué? Porque debe buscarse tipos de aislamiento social y de distanciamiento que en las cárceles no están asegurados, mucho menos en las cárceles latinoamericanas. Entonces, eso sin duda, y eso está respaldado además por todos los organismos y por todas, digamos, las entidades de derechos humanos del mundo. Dicho esto, digamos, la variante argentina, lo que uno diría es cómo adaptar la norma para Argentina, yo diría una alerta infinito sobre una práctica demasiado común, y es que las normas se tuercen de forma tal de beneficiar a las personas cercanas al poder. Muy bien, clarísimo, Roberto. Gracias por sus conceptos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, lo mismo digo. Bueno, hablando de